Bueno, ahora sí. Buenas tardes a todos. Espero que me estén escuchando. La verdad que es un placer empezar este ciclo de webinars para intentar aportar en esta situación extraña y complicada que nos ha tocado vivir. Así que, bueno, la idea es presentarles este ciclo, que como saben tienen 8 conferencias. La idea es que hay 4 conferencias, 4 martes consecutivos y los jueves relacionados con el tema de mejora continua. Así que ahí tienen la lista. Recuerden registrarse a través del link que les mandamos y cada día a la mañana, a eso de las 8 de la mañana, les vamos a mandar el link de la conferencia que corresponda. Así que brevemente, como me toca a mí comenzar este ciclo, voy a presentar el SINOI, pero bueno, la idea es que bueno, después de este ciclo no tengan que ver todas estas slides varias veces. Entonces les pido por favor que antes de empezar apagar cámaras, apagar micrófonos, porque eso de alguna manera va a complicar. Y después todo lo que son preguntas, vamos a tener un espacio al final para responder preguntas, pero a veces uno se les surgen ideas a lo largo de la presentación, así que la recomendación es ponerlas en el chat, que después las vamos a ir leyendo, o sea que todas las preguntas que vayan surgiendo, vayan poniéndolas en el chat, así después las ponemos al final. Como saben muchos de ustedes, el SINOI es un centro dentro de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Montevideo que lo que pretende es estar cerca de las empresas. Como definimos en ese eslogan, la idea es poner la universidad al servicio de las empresas y de la sociedad, entendiendo que esto es una relación de win-win, donde de alguna manera las empresas y la sociedad se benefician de la generación de conocimiento de la universidad y la universidad estando cerca es una manera de generar un mejor conocimiento. Dentro del centro hacemos 5 actividades. La primera es temas de investigación, con proyectos tanto con financiación pública como proyectos con empresas. Tenemos actividades de capacitación, como programas ejecutivos, como seminarios, como cursos in company. Tenemos actividades de extensión, como lo que es este ciclo de conferencias, como hemos hecho otros a lo largo del tiempo, como seminarios, desayunos. Actividades de innovación, como son mejores prácticas, y lo que de alguna manera buscamos es una sinergia también empresa a empresa, donde podemos buscar y fomentar ideas de mediano y largo plazo. Y por último, una transferencia tecnológica, de alguna manera de transmitir a veces la información o los conocimientos generados en la investigación al sector industrial. Y por último, una simple slide para presentar lo que es el SINOI. En el SINOI trabajamos en 4 líneas de trabajo. La primera es sustentabilidad en temas de transporte, en temas de logística sustentable y en temas de cadena de suministros. Trabajamos en temas de mejora continua. Trabajamos en temas de optimización con distintos tipos de herramientas, optimización de cadena de suministro, pero también optimización, por ejemplo, de experimentos, otro tipo de herramientas. Y por último, todo el tema de transformación digital, que es un tema bastante nuevo que nos estamos metiendo a nivel de investigación y de proyectos. Así que con esas 3 slides, simplemente presenté lo que es el SINOI. Y por último, mencionarles, como decía hace un rato, que están todavía abiertos los programas ejecutivos. Hemos postergado unas semanas el comienzo, o sea que los 2 arrancan en la primera semana de junio. Así que bueno, si están a tiempo todavía de registrarse. Ahora sí, con todo el preámbulo anterior, la idea de esta charla, conferencia, la partí en 3. Primero, de alguna manera, más o menos espero dedicarle tiempos parecidos. Obviamente, como saben, es bastante difícil explicar muchos conceptos en poco tiempo, así que ahí va el desafío, pero el concepto es dedicar primero la relevancia, ponernos en contexto de impactos y cosas que han sucedido en estos días con el tema del COVID-19 o el coronavirus.
Esta va a ser la primera parte. Una segunda parte serían los cuatro conceptos básicos de la gestión de cadena de suministros. ¿Por qué 4? Bueno, por un tema de tiempo, obviamente que hay algunos conceptos más, pero trataremos de presentar 4 conceptos que sean relevantes y que de alguna manera permitan por lo menos sentar una primera base de lo que es esto. Obviamente que habrá algunos que tengan mayor o menor expertise en esta charla, así que de alguna manera pretendo abarcar en la medida de lo posible un poco para los dos públicos. Y por último, algunas recomendaciones para aprovechar el confinamiento. Cuando alguno leyó esta parte, algunos familiares se querían sumar y de alguna manera, para que no se malinterprete, lo que voy a hacer son recomendaciones para aquellos que tengan tiempo, o en fin, o no sea tiempo, sino que están confinados, puedan aprovechar este tiempo para formarse, tanto mediante videos, películas, libros o lecturas. Entonces, de ahí van algunas recomendaciones. Arrancamos, si les parece, con lo que es el impacto que ha tenido el coronavirus en la cadena de suministros. Y vamos a ir viendo varios mensajes. El primero de todos es crisis de petróleo. El petróleo llegó, uno de los dos precios de referencia, llegó a valores negativos. La verdad que es algo bastante difícil de entender, pero en el fondo, por más de que obviamente es bastante más complejo, en definitiva estamos hablando de un tema de capacidad de almacenamiento, porque obviamente la demanda bajó y por lo tanto generó un problema de cómo almacenar ese combustible que estaba produciéndose. Entonces lo vemos como un problema claramente de cadena de suministros, donde impacta, por ejemplo, el tema de almacenamiento. Si vamos a lo que se llama la famosa crisis del papel higiénico, estas son fotos, en una foto como ven ahí, hay una foto de un devoto, donde por medio de un pánico, o por lo que de alguna manera previsiones de la demanda, en los consumidores generan góndolas vacías. Góndolas vacías no significa que no haya stock, sino simplemente que en ese momento, en esa situación, el stock se fue. Entonces acá claramente hay todo un tema de lo que es gestión de demanda, cómo prever, si es posible, estos cambios abruptos de demanda para proveer, y esto es obviamente en el papel higiénico, pero hay otros muchísimos casos para cualquiera de los dos extremos. Por último, se ha escrito también bastante cuando hablamos del tema de automatización. Antes se hablaba, si recuerdan, hace un tiempo se hablaba de que la automatización nos iba a sacar un montón de trabajos, se hablaba de que había un 60% de la gente que se iba a tener que reconvertir, y etcétera, y eso puede ser que sea así. Pero ahora la tecnología, y hay muchos artículos escritos, pasaron a considerarlo como héroe. Héroe en el sentido de que la tecnología vino para solucionar muchos de esos problemas que hoy en día, con todo lo que estamos hablando, del distanciamiento social, etcétera, la tecnología pasó a ser rápidamente de villano a héroe. En muchos casos, algunos me decían, por ejemplo, el otro día estaba hablando con un periódico y comentaba, decía, bueno, esto del coronavirus nos sacó 3-4 años del diario en papel. Y así sucesivamente. Muchos han dicho que lo que era la digitalización, el coronavirus iba a ayudar a acelerar, o sea, a ganar muchos años en función de esto. O sea que acá hay otro claro cambio, que es las empresas han tenido que probar en varios sentidos la digitalización, no solo en lo que es teletrabajo, y por eso va a generar cambios. Por último, un artículo que es previo al coronavirus, diría, al menos de lo que yo he visto, fue uno de los artículos más polémicos que he visto en una revista bastante tradicional, como es la Harvard Business Review, donde después de analizarlo, lo que entendí fue que el título obviamente fue provocador, como muchas veces se hacen los títulos de los mensajes, y de alguna manera, si ustedes miran el contenido del artículo, lo que está diciendo es que la cadena de suministros como se manejaba antes está muerta y que hay que cambiar porque la tecnología viene, porque de alguna manera se vienen un montón de tecnologías como ya existe en Amazon con robots, etcétera, y entonces la gestión de esta cadena de suministros tiene que cambiar.
Por eso, desde mi punto de vista, el título es equivocado, justamente lo traigo acá para generar esa polémica, porque, como les digo, se ha generado en el mundo. Pero es interesante ver cómo esta ciencia, esta área que es la gestión de cadenas de suministros, está cambiando muy rápidamente, no solo por el coronavirus, sino por el impacto que tiene la tecnología y el resto de la globalización. Y entonces, en estos días, volviendo a lo que es el coronavirus, hemos escuchado varias personas que han traído lo que se llama el cisne negro. El cisne negro es un libro que tiene relativamente cierta antigüedad, de Taleb, bastante famoso, digamos, donde de alguna manera lo que trata es, justamente ahí lo que dice, el impacto de lo altamente improbable. Por otro lado, más reciente, digamos, hay un autor que dice que de alguna manera esto del coronavirus no es tanto un cisne negro, sino que es un rinoceronte gris. ¿A qué viene con eso? Un rinoceronte gris es aquel que lo podemos predecir, pero muchas veces es difícil de detectar y por lo tanto sabemos que vendrá, pero no hacemos nada para ello. Hay un poco una discusión si es un cisne negro o si es otro animal, pero lo interesante de esto es que pasó un evento disruptivo que quizás era bastante previsible, pero no que generara tal impacto. Y la gran pregunta ahora es, bueno, ok, vino el cisne negro, ¿vendrá otro nuevo? Si viene un segundo, ¿será otro cisne negro o será que no quisimos ver el que vino antes? En definitiva, acá son dos libros que son interesantes para leer en estos momentos y tratar de entender cómo esto impacta en la cadena de suministros y cómo de alguna manera deberíamos reaccionar y qué deberíamos aprender de estos sucesos. Entonces, algunas reacciones. Acá voy a la prensa internacional, esto es El País de España, y algunos dijeron, fantástico, Finlandia tiene la solución. Finlandia, después de la Guerra Fría, digamos, y todo lo que es la caída del muro de Berlín, de alguna manera tenía un montón de almacenes con la supuesta previsión de que pudiera tener de vuelta un ataque o de Rusia o de Alemania, y entonces mantenían estas reservas escondidas, y fueron de los pocos países, otros países lo tenían como Suecia y Noruega, y las abrieron mucho antes. Entonces algunos dijeron, bueno, esta es la solución para el futuro sería, para prevenirnos de que sucedan estas cosas, sería tener una gran reserva de tapabocas y cosas de emergencia del tema sanidad para solucionar estos temas, o podrían incluso, ellos empezaron a revisar cuáles eran la lista de los elementos críticos que tenían que tener, entonces empezaron a guardar petróleo, por ejemplo, y empezaron a guardar otro tipo de información. Obviamente que esto es discutible, pero algunos sí podría ser esta la solución, pero claramente hay otros caminos. Aquí es otro ejemplo de otro que está discutiendo, digamos, este post-COVID o la famosa nueva normalidad. Y de alguna manera tenemos que plantearnos esto, cómo vamos a reaccionar cuando en definitiva lo que estamos viviendo es una crisis de la cadena de suministros, pero que afecta directamente, o es una crisis de sanidad que afecta a la cadena de suministros. Por lo tanto, nuestro cliente final, mucho en estos casos, y por lo menos por un tiempo, van a ser las personas, van a ser la sociedad, eso que hablábamos hace tanto. Y por lo tanto, vamos a tener que hacer una gestión de riesgos. Todo durante un tiempo, algunos hablan de 2022, tendremos que prever qué pasa si volvemos a un confinamiento estricto, qué pasa si vuelve a subir la curva. Son todos un montón de preguntas que obviamente no pretendo tener ni cerca las respuestas. Obviamente que el que quiera, hay bastante discusión en todo lo que es medios internacionales, que después les voy a comentar una cosa. Pero en definitiva, estas son todas preguntas que, si ustedes ven, son todas preguntas de supply chain. ¿Cuánto tener de stock? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Qué pasa si se me vence? ¿Cómo lo voy a pagar? ¿Cuánto tengo que tener? ¿Qué lista? En definitiva, son todas preguntas que nos hacemos en las cadenas de suministros. Entonces, fuera de esta gestión de riesgo, que es el enfoque tradicional, que es donde de alguna manera la gente está incómoda, ahí me gustaría ir más a la parte operativa. ¿Qué deberíamos esperar? Por primer lugar, y no voy a entrar por un tema de tiempo, deberíamos prever
un exceso de inventarios. Sí, digo exceso en el sentido de que lo que generó el efecto látigo, que fue un patrón de demanda impredecible, eso a la larga es lo que se conoce como el efecto látigo y eso va a generar sobrestocks. En algunos casos generará promociones, en otros casos generará otro tipo de problemas. Pero así como digo una cosa y no es incongruente, van a faltar materias primas, ya están faltando y van a seguir faltando materias primas y productos terminados que vengan del exterior. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente cuando paró Europa, por decir un mercado, Europa paró entre febrero y marzo. Más o menos, obviamente, productos importados y poniendo promedios de la industria, muchos de los stocks están en el entorno de 2 o 3 meses. Suponiendo además un tiempo de tránsito que dependiendo de dónde venga, y estamos suponiendo en este caso transporte marítimo, estamos también de vuelta entre 1 y 3 meses más. Por lo tanto, los efectos de un parón absoluto en las fábricas de Europa o la fábrica de China en su momento, va a llegar con varios meses de retraso. Y lo mismo regionalmente como Argentina y como Brasil. Entonces, toda fábrica parada, en definitiva, va a significar una crisis de materias primas y productos terminados que todavía no le hemos llegado a ver, o por lo menos no en la magnitud, obviamente, que están viendo las empresas, y lo han comentado varios, como de alguna manera tienen muchas dificultades para lograr esas importaciones. O sea que ya prevén que dentro de unos meses van a tener esos problemas. Incluso hay un tema de prioridades. Cuando, por ejemplo, China, todos los que traían desde China, cuando China empezó a abrir las fábricas, obviamente que hay un montón de mercados que están demandantes, por lo tanto aumentan el precio y también de alguna manera eligen mercados prioritarios y por lo tanto Uruguay muchas veces por el volumen de compra queda relegado. Eso va a generar, los dos efectos anteriores van a generar un aumento de precios de varios productos por distintas razones. Entonces vamos a ver aumento de precios tanto como consumidor final como materias primas y productos terminados, como medidas para transferir el aumento de costos que ha generado el coronavirus, tanto costos, como decía antes, provocados por la crisis directamente como indirectamente, como pueden ser mayor tiempo por todo lo que es operaciones y todo lo que implica las operaciones con una mayor seguridad sanitaria. Vamos a dar muchos problemas en la cadena de pago, ya se habla de esto, pero obviamente cuando quiebra una empresa vamos a tener problemas con acreedores, vamos a tener problemas con proveedores, en fin, va a haber un problema importante a nivel de financiero, que obviamente no me meto en economía, pero eso obviamente que impacta la cadena de suministros, pero hay una buena noticia. Y las dos, o sea, podemos decir que hay dos buenas noticias. La primera es que va a haber un boom, lo que llaman el tech boom, de alguna manera, el impacto, cómo va a cambiar esa tecnología, como decíamos un poco antes, va a romper un poco la resistencia al cambio, va a permitir que esta tecnología venga. Y la buena noticia es que los profesionales de supply chain van a ser valorados. Se habla todo el tiempo de supply chain y eso va a permitir que tanto lo que es la formación como la gente que tenga expertise en estos temas van a ser relevantes, porque de alguna manera en esta crisis se está viendo la importancia que tiene una buena gestión de la cadena de suministros y cómo de alguna manera resistir ante estos problemas. Así que de alguna manera estos 6 puntos es un recopilado no exhaustivo de las cosas que espero. Hasta aquí, lo anterior era basado en la literatura, esto es una opinión personal. Así que para ser un poco más interactivo, les voy a pedir, me gustaría saber qué opinan ustedes. Entonces les voy a pedir a ver si pueden que entren a una página que se llama menti.com desde el celular o mismo de la misma computadora. Le va a pedir un código, el código que tienen que poner es 655762 y pueden responder una o 3 de las preguntas que aparecen. Lo vamos a ir viendo a lo largo de la conferencia. Así que voy a dejar unos segundos para que ustedes puedan completar y ya volvemos a socializar lo que ustedes escriban.
estoy aprovechando a chequear el chat. Recuerden que pueden hacer cualquier consulta. Por ahora tenemos 6 respuestas. Tenemos casi 130 personas en el chat, o sea que voy a esperar un poquito más a ver si logramos una mayor tasa de respuestas. La página está ahí, se llama menti.com, www.menti.com, y el código que tienen que poner es 655762. Estaba respondiendo una pregunta que me hacían por el chat. Perfecto, ahí otro integrante la puso para que la tuvieran. Bueno, vamos. Deberían haber perdido la pantalla. Ahora le voy a compartir. Ahora deberían estar viendo los resultados de ustedes. Entonces, obviamente que da para bastante. Tenemos más de 65 opiniones, pero ahí ven cómo tenemos un aumento de precios como lo más relevante, faltante de productos, profesionalización. Tenemos algo interesante que también no lo mencionamos, pero comparto, que es el e-commerce. Salen temas de sobrestocks, demoras, obviamente que aumento de costos, obviamente que precio y costo depende de donde se mira, van a ser, y como ven hay un montón de impactos. Y esto va a ir cambiando y obviamente que agradecemos todo lo que vayan respondiendo. Entonces, creo que esto es interesante que cada uno, porque de alguna manera obviamente que va a ir modificándose esto en función de cada uno, pero creo que ahí muestra un poco todos los problemas que vamos a tener que afrontar. Como ven, es extenso y siguen llegando, y cuando de alguna manera, por más que pueda haber un tema de palabras, el Wordle nos muestra de que también hay muchos problemas distintos, y eso va a hacer bueno, que de alguna manera tengamos que afrontar varios de estos. Así que volvemos a la presentación para no irnos de tiempo. Denme un segundo. Ahí estamos de vuelta. Bueno, entonces vamos a la segunda parte. 4 conceptos básicos de la gestión de la cadena de suministro. Vamos a ir muy rápido, como le dije hace un rato. ¿Por qué 4? Porque no nos da el tiempo para mucho más. ¿Qué es una cadena de suministros? Paso número 1, una definición. En definitiva, es un conjunto de entidades relacionadas por flujo de producto, información y dinero. En definitiva, eso es un poco lo más relevante de esta definición de manera de trabajar para el cliente. Obviamente que ahí lo que vemos es que ya este concepto de cadena de suministro, por más que de una manera cada vez va agarrando popularidad, ya va dejando de tener sentido, porque ya no son cadenas, sino que son redes. Ya competimos
no con nuestros competidores, sino a través de cadenas compitiendo, y por lo tanto esto hace que de alguna manera se empiecen a cruzar estas redes, y además vemos que hay productos de lo que se llama logística reversa o inversa, que de alguna manera son productos que vuelven hacia el otro lado, y en definitiva tenemos este conjunto de actores de punta a punta que son los que componen esta cadena de suministros. Y es muy importante entender que la cadena de suministro tiene tres flujos, porque siempre nos focalizamos, y es lógico, en los materiales. Pero hay un flujo de materiales, un flujo de información y un flujo de dinero, que no necesariamente van en la misma dirección. E incluso, como les decía hace un rato, muchas veces los problemas que hemos tenido son problemas de materiales, incluso los hemos mencionado. Pero las grandes crisis que dicen que se vienen, incluso ahora con el tema del coronavirus, hay un flujo, por ejemplo, recién lo mencionábamos, un flujo de problemas de caja, un flujo de la cadena de pagos que se llama. Eso es parte de este flujo de dinero que al cortarse genera impactos en la cadena de suministros. Mucho se habla también del impacto que tendrá cualquier ataque a lo que sería la información. ¿Qué pasaría si hay un ataque? A veces puede ser voluntario o involuntario, a veces es difícil imaginar, si por 2 meses se apagara el Internet, el World Wide Web, se para. En fin, tendríamos claramente una crisis bastante importante, quizás mayor a la que estamos teniendo, por más de que esperemos no generara la crisis sanitaria que estamos teniendo en este momento. Entonces, importante el primer concepto, la cadena de suministro es de punta a punta, incluye todos los eslabones y tiene 3 flujos. Segundo, logística y cadena de suministros. Son 2 palabras que se escuchan bastante a menudo, y ahí les pedí para hacer una nueva encuesta, que alguno quizás ya la contestó, ahora voy a ver los resultados, pero los explico por la duda si ya alguno no lo contestó. Podríamos decir que hay como 4 posibles soluciones. Uno podría decir que la cadena de suministro, como le llamo ahí A, es que de una manera son 2 ciencias que se superponen, o sea que hay actividades comunes, pero cada una tiene una actividad diferente. La opción B es que logística y cadena de suministros no se relacionan entre sí. La opción C es que logística es parte de la cadena de suministros. Y la opción D es que la cadena de suministros es parte de la logística. Bien, entonces ahora voy a de vuelta interrumpir esta presentación para mostrarle lo que ustedes pueden hacer a través del Menti 65 57 62. A ver qué es lo que dice los asistentes de esta conferencia. Un segundo. Bueno, aquí tienen la opinión de 77 personas. Bien, algunos dicen, bueno, la opción A, hay una sola persona, otra sola, ahora aparecen 2, pero bueno, muy pocas respuestas y piensan que o se solapan o son conceptos independientes. La mayoría, o sea, más de la mitad, considera que la gestión de la cadena de suministros abarca la logística, y hay un porcentaje respetable del entorno del 25% que opina que la logística es un concepto que abarca a la cadena de suministros. Bien, estos son datos de la encuesta que estamos haciendo en vivo. Ahora, mientras ustedes siguen viendo cómo se modifica, yo voy a pasar a la literatura. Esta discusión no es de ahora, tiene bastantes años, y ya desde el año
2004, 2007, depende del artículo que miremos, es un tema que ya se estaba discutiendo. ¿Qué dicen los resultados? Los resultados de hace 13 años muestran que más o menos el 50% estaba en esta teoría. Había un segundo valor que era el intersección, que en este caso fue la tercera, y por último lo que llamaban los tradicionalistas, que opinaban que la logística está dentro de la cadena de suministros. ¿A qué traigo esto? Hoy, si ustedes miran las grandes asociaciones, como podría ser el Council of Supply Chain Management Professionals, APICS, o otras grandes asociaciones de cadena de supply chain, van a ver que se ha adoptado como definición el término unionista. Entonces, hoy en día entendemos como esto, no los entendemos como sinónimos, sino que los entendemos como la logística como siendo una parte de la cadena de suministros. Ahora bien, es importante mencionar que por más que esta discusión, y no hay datos recientes, sigue habiendo un porcentaje, llamémosle de tradicionalistas, como se vio recién, y no es que esté mal, sino que mantienen su definición, y por eso hay que tener cuidado, porque como vieron recién, hay un 25% más o menos de las personas que están en esta charla que entienden algo diferente entre logística y supply chain. Entonces, más que imponer nuestra verdad, lo que muchas veces tenemos que hacer es poner de acuerdo en cuáles son los términos que estamos utilizando. Pero bueno, quedémonos como un concepto, así como veíamos el primer concepto, cadena de suministros de punta a punta, 3 flujos. En este momento entendemos la logística como un subconjunto dentro de la gestión de la cadena de suministros. Vamos con un tercer concepto. ¿Qué estrategia tiene que tener una cadena de suministros? Entonces, lo primero es, ¿cuál es mi objetivo de gestionar la cadena de suministros? Y lo primero que tenemos que entender es que una cadena de suministro está para maximizar el valor de los clientes, ¿sí? Y eso es lo que se llama, y que está bastante de moda, que a mi gusto muchas veces es mal usada, lo que se llaman las cadenas de valor. Porque cuando decimos cadena de valor, valor es justamente lo que va a ver el cliente, y muchos de ustedes sabrán que en las empresas y en la cadena de suministros muchas veces hay muchas cosas que no agregan valor, ni para el cliente, ni agregan valor incluso para la empresa, y por lo tanto hablar de cadena de valor da por un supuesto de que las cadenas son de alguna manera más efectivas. Entonces, independientemente de la terminología, porque cadena de valor es un término que se lo han popularizado los economistas, quedémonos con el concepto, que es, tendemos a hacer una cadena de valor. ¿Qué significa? Es que queremos que las cadenas de suministros maximicen el valor para los clientes. Y a través de eso vamos a generar un crecimiento, un posicionamiento, una rentabilidad y un valor para los accionistas. Bien, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? No entremos en esa discusión, pero sí quedémonos con que tenemos que maximizar el valor para el cliente. Esa es la función de una cadena de suministros. Aquí les traigo una frase que trata de reforzar esa idea, que dice que hay un solo jefe y es el cliente. Él los puede echar a todos simplemente yendo a gastar su dinero en otro lado. Y en definitiva es un poco así, y por lo tanto, muestra esa frase de la relevancia que tienen los clientes en nuestra cadena de suministros. Cuando hablamos de lo que son estrategias de una empresa, en definitiva, ahora que dijimos, bueno, decimos, ok, una estrategia, agregar valor al cliente. ¿Cómo podemos agregar valor al cliente? En la literatura se habla, en este caso es un modelo basado en el Centro de Transporte de MIT, que dice que hay 3 aspectos, muchas veces de triángulo se cambian los parámetros. Dicen, bueno, podemos tener un tema de eficiencia, podemos tener un tema de servicio, o podemos tener un tema de utilización de activos. Y entonces, nuestra estrategia va a estar puesta en algún punto de esos 3. Podemos ser extremadamente ineficientes, muy buen servicio, utilización de activos, y sucesivamente. Podemos meternos en el espacio, dentro de ese triángulo. Nuestra estrategia va a estar en alguno de esos puntos, entendiéndose como unas coordenadas de cada uno. Y de alguna manera lo que pretende es que cada empresa tenga que primero definir dónde está y cuál es. Porque las 3 cosas al máximo es muy raramente posible. Generalmente se consiguen 2, por eso es que estos 3, de alguna manera, según este modelo, sería imposible conseguir las 3 al máximo.
Entonces, ¿cómo se explica esto? Si ustedes miran, acá pongo tres ejemplos, y usé algunos ejemplos que quizás alguno esté presente, pero intenté que no. Ustedes miran la cadena de Starbucks versus un Palacio del Café, como algo histórico, o si miran Disco versus Kinko, o si miran Ferrari versus una marca tradicional como Hyundai, o como podría ser otra de las marcas, no sé, Volkswagen, hay una diferencia, pero no hay una diferencia solo en el producto, sino en la estrategia de las cadenas de suministro. No pueden ser iguales estas cadenas. Si uno de alguna manera quiere hacer un café con determinadas características, no puede copiar la estrategia de Starbucks. Esto es algo bastante básico, pero es importante y por eso lo traía como concepto. Es la cadena de suministros tiene un objetivo común, que es maximizar el valor de los clientes. Pero tenemos que entender quién es nuestro cliente y cómo lo maximizamos, y por eso tenemos que diseñar la cadena para ello. No todos los caminos conducen a Roma en este caso. Por último, y viene un poco a responder a la pregunta anterior, ¿se puede ser eficiente y ágil a la vez? Y usé dos verbos y podría usar alguno más. Entendiéndose eficiente como de alguna manera conseguir los objetivos al menor costo, y ágil como la posibilidad de responder ante variaciones externas. Y ahí traigo dos modelos. El primero de ellos es un modelo bastante conocido que se llama el modelo de Fisher, que básicamente lo que clasifica es en dos tipos de productos. Por un lado, los productos funcionales, que ahí entran desde los commodities a todos los productos de una manera que lo que venden como principal producto, o sea, su diferencial como producto son las características del mismo. Y por otro lado tenemos los productos innovadores, donde lo que vende justamente es la innovación, y ahí podemos ver como por ejemplo, no sé, un nuevo celular, donde la innovación es lo que hace que el cliente lo compre. Entonces ahí vemos como lo que llaman el match y el mismatch, en el sentido de que si nosotros tenemos un producto innovador, no podemos pretender enfocar la cadena de suministro como eficiente, y viceversa al revés. Obviamente que este es el primer modelo, y cuando todo, dicen los expertos que en un 2x2 se pueden explicar muchas cosas, pero obviamente cuando uno clasifica en 2x2, obviamente que ustedes estarán pensando en sus productos, y seguramente estén en el medio. No hay productos funcionales que no pretendan ser innovadores, ni hay cadenas de suministro eficientes que no pretendan ser ágiles y sucesivamente. Pero sí, como una primera idea rápida es, ojo con cruzar estas áreas. O sea, si nuestro objetivo es un producto innovador, no podemos, miramos las redes, no podemos no ser ágiles. Si nuestro producto es un producto, por ejemplo, con un commodity, no podemos tener una eficiencia, no podemos no tener eficiencia en la cadena de suministros. El commodity de alguna manera fija los precios, y por lo tanto tenemos que tener cadenas que minimicen los costos. En definitiva, lo que estamos hablando es esto, es movernos entre dos parámetros, en este caso, velocidad de respuesta y eficiencia, y de alguna manera buscar esa frontera donde podemos movernos y buscar de una manera dónde estamos. Obviamente lo que se llama esto de la frontera, del trade-off, de alguna manera muchas empresas pueden meterse adentro de esta curva, y por lo tanto no están en el óptimo. Entonces no es que haya que moverse, lo que hay que hacer es ir hacia la frontera. Por último, como para cerrar este cuarto concepto, hay este profesor de Stanford llamado Hao Li, habló de lo que se llamaba las cadenas AAA. Las cadenas AAA son aquellas que tienen agilidad, adaptabilidad y alineación. Y yo se los recomiendo leerlo en estos tiempos. Este es un artículo escrito en el 2002 para la Harvard Business Review, o sea que tiene 18 años. Y vamos a ver cómo muchas de estas cosas que se hablan son lo que de alguna manera necesitamos hoy. Aún no están los estudios, pero estoy seguro que vendrán los estudios que dirán que aquellas empresas que eran más ágiles, más adaptables y estaban alineadas, habrán reaccionado mejor al coronavirus. No hay duda de eso. Todavía faltan los datos para demostrarlo, pero en definitiva se va a ver cómo este tipo de cadenas reaccionan mejor ante esos Black Swan, y no solo Black Swan, sino ante otro tipo de eventos, planificados o no planificados. Y con eso venimos un poco corriendo, pero quiero llegar al final y quiero dejar un espacio para preguntas, así que voy a pasar. Entonces, algunas recomendaciones, estos son gustos personales. Me traje algunas recomendaciones
de distinto índole para que ustedes puedan aprovechar. Por un lado traje 3 libros, los 3 están en español. Los 2 primeros obviamente son de autores ingleses, perdón, ingleses no, de habla inglesa, pero están en una versión en español. El primero habla sobre el poder de la resiliencia, es un libro que ya tiene unos 7 años, se basó sobre todo en lo que fueron los terremotos de Japón, año 2011, y bueno, y analiza un montón de otros sucesos, y cómo de alguna manera viene esto que estamos hablando, que sobrevolamos el concepto de la resiliencia como un concepto de sobrellevar las empresas estos efectos inesperados. O sea que este es un libro, digamos, clásico de supply, o sea, no es clásico, de supply chain para la época donde estamos. Después tenemos estos 2 libros, que son libros, el primero me parece un libro, el segundo, perdón, Pensar rápido, pensar despacio, es un must read, digamos, es un libro que abre cabezas, obviamente que si van a Amazon aparece en la categoría psicología, pero creo que es interesante la lectura del mismo. Y por último, Ágilmente, que también es un buen libro, obviamente que lo recomendaría, les explico por qué lo elegí. Como algunos sabrán, y esto se los voy a recomendar, existe una biblioteca país del Plan Ceibal, donde hay, no sé, del entorno de 10.000 libros disponibles gratuitos. Uno se baja la app, se genera un usuario a través de la cédula uruguaya, y a través de eso entra a una página y se pueden prestar libros electrónicamente, entendiéndose. Y ahí lo que hice fue bucear en esta página que está muy buena, que tiene un gran problema, es que el buscador es muy malo. Entonces me costó bastante encontrar libros de lo que estaba buscando. Hay muy buena literatura, hay de toda índole moderna, antigua, desde Kafka hasta El Señor de los Anillos, pasando por Game of Thrones. En fin, hay lo que quieran de literatura de todas las tipologías, tipos y edades. Ahora, cuando vamos a libros, digamos, más, lo que seríamos ensayo o más empresariales, ya la cantidad son menores, entonces este fue el que seleccioné, podría decir que es el libro más que recomiendo más, que no sea de lectura recreativa. Bien, hay algún otro libro, hay algún libro, por ejemplo, de Daniel Goleman, que fue el de las 8 inteligencias, inteligencia emocional, perdón, no de las 8 inteligencias, de la inteligencia emocional, hay uno que se llama La Generación App, hay algunos libros de Yuran Noah Hurakari, el que está haciendo las lecciones del siglo XXI, y después hay algunos libros más que también están disponibles de manera gratuita y por eso se los traje. Películas. Primero les recomiendo una película de Netflix, este es un ganador del Oscar a Mejor Documental del año pasado, una película interesante que trata, perdón, es un documental que trata sobre una fábrica que la compran unos chinos y creo que vale la pena la lectura, sobre todo en estos tiempos en que los chinos tienen un impacto a nivel global y bueno, entenderlo. Y por último, una película que me gustó mucho, que se llama The Founder, que es un poco sobre la historia de McDonald's, obviamente que entiendo que está fabulada, o sea que escapa un poco de la realidad, pero también nos permite encontrar. No hay muchas películas de tema de cadena de suministros, completamente. Hay alguna de niños, pero me pareció que no era adecuada recomendarlas. Pero en definitiva, estas son mis 2 recomendaciones. A nivel de videos, ahí le dejé 2 videos completamente distintos. Por un lado, al que quiera profundizar en estos temas de supply chain, hay 1 hora de lo que sería una introducción a la cadena de suministros integrada por el Council of Supply Chain Management, o sea que viene una clase. Y por otro lado, aquí les traje uno, pero como sabrán, en YouTube y todo lo que son los TED Talks, hay muy buenos videos, y este es un caso de Simon Sinek, que bueno, habla sobre el tema de liderazgo y conceptos, en fin, este es uno de los tantos, pero bueno, creo que es momento, como decía, de aprovechar este confinamiento en el sentido de hay espacio para aprender y ponerse a aprender. Muchas veces incluso algunos son resúmenes de libros. Por último, como lecturas, les recomiendo estos 2 artículos que ya mencioné, que uno están los 2 disponibles, uno está a través de Harvard Business Review y otro está en las 2 versiones, hay una versión del Council y una versión de una página que se llama ley.org. Bien, así que con eso, y un poco corriendo, creo que son momentos de mirarlo de manera positiva, aprovechar este tiempo para capacitarse
y para pensar estos cambios disruptivos que se han generado y cómo podemos aprender de ellos. Así que simplemente agradecerles, ahora voy a pasar a la parte de preguntas. Recordarles lo que les comentaba al principio, que este es el primero de 8 webinars. Y por último, comentarles, bueno, que como ya les comentaba, que bueno, tenemos este programa abierto que compete bastante con lo que son cadenas de suministros y en definitiva cubre un montón de módulos, como son estos conceptos básicos, pero después nos metemos obviamente en lo que son distribución, en warehouse, en compras, en negociación, todo lo que es gestión de personal, optimización, estrategia de la cadena, etc. Así que con eso doy por finalizada. Aquí tienen mis redes sociales y mi email por cualquier cosa. No duden de consultarnos. La idea es que vamos a... Este webinar se está grabando, así que lo vamos a compartir la grabación seguramente con un link a través de YouTube. Así que eso se los haremos llegar. Así que simplemente después acá tienen las referencias para que puedan buscar de todas las citas o libros que mencioné en la presentación. Así que vuelvo a esta presentación y voy a dejar un espacio para en el chat y espero encontrarme con preguntas. Un segundo. A veces la tecnología no... Bueno, entonces, preguntas. Antes de ver las preguntas, si quieren, me van haciendo las preguntas que consideren. Yo voy a aprovechar a mostrarles la tercera pregunta, que no sé cuántos contestaron. A ver si llegaron hasta el final. Hay 34 que me respondieron, en fin. ¿Qué recomendaban para aprovechar esta cuarentena? Entonces, algunos me hablan de LinkedIn Learning como una recomendación. Otros me hablan de Duolingo, como lo que es el aprendizaje de Duolingo. Es una muy buena plataforma para el aprendizaje de idiomas. Hay algunos que dicen, bueno, les recomiendan leer papers en esta situación. Hay algunos que recomiendan cursos de internet, eso es correcto. Bueno, hay dos plataformas muy conocidas que se llaman edX y Coursera, donde de alguna manera se ofrecen cursos gratuitos, entre comillas, porque de alguna manera uno puede pagar para tener el certificado o no. Acá me dice, bueno, algunos justo recomiendan American Factory, podcast de Spotify, en fin, hay muchas recomendaciones. Acá alguien comenta de X, a uno habla de Curious, No Más Pálidas, de Baliño. Estuve tentado a ponerla, pero no estaba disponible en el... claramente es un muy buen libro, de No Más Pálidas. Acá hay alguno que comenta el Invisible Gorila. En fin, así que hay muchos acá comentando sobre libros, como por ejemplo también hay otro que comenta Tenía que sobrevivir, de Canessa. Así que buenas recomendaciones. Así que vamos ahora a ir con las preguntas. ¿No crees que algunos costos de logística van a bajar debido a baja de la demanda? Entonces, habría que definir primero qué son los costos logísticos. ¿Bien? Porque de alguna manera, si hablamos de costos logísticos, si hablamos, por ejemplo, del costo de warehousing, el costo de transporte, ¿bien? Claramente con una reducción de oferta, al menos salvo en el transporte de larga distancia,
es raro que se traduzca en una reducción de precios, sino al contrario en un aumento de precios. Mucho de lo que están ustedes seguramente en las empresas están viendo este aumento de precios de las tarifas. Por último, puede haber algún producto, y eso es importante que no son costos logísticos, que baje por un tema de, como decíamos hace un rato, exceso de inventarios. Eso sí va a suceder, van a haber promociones de productos que se excedieron. Por ejemplo, supongamos que no conozco exactamente la industria, por más que estamos haciendo algunas investigaciones en las cadenas de suministro de cómo impactaron en Uruguay, pero el papel higiénico, por ejemplo, seguramente con el desabastecimiento eso genera un gran pedido de papel higiénico, que si alguien lo leyó un poquito mal, e incluso para cubrir las expectativas, eso va a generar un aumento de stock de papel higiénico que después se pueden traducir en promociones. Y eso no significa, por las dudas, que toda la cadena de suministro haya cometido el error, pero solo con que uno se haya equivocado, esto va a generar ese tipo de efectos. Así que bueno, eso. Y por último, eso, ese es un típico ejemplo de lo del papel higiénico, como de alguna manera, por más de que nuestros hábitos no cambian, incluso todo lo que se hace el estudio de lo que se llama el bullwhip effect, se demostró con lo que es la cadena de suministro de pañales, donde de alguna manera el consumo de pañales que usan los bebés generalmente no se ve modificado por las modalidades de compra. Y esto lo vimos que el papel higiénico, sin ser ordinario, el uso del papel higiénico no debe haber cambiado por las condiciones del coronavirus. Acá me dicen, teniendo en cuenta que se viene el tech boom, ¿cuáles fueron las tecnologías aplicadas a la gestión que mejor resultado tuvieron? Eso es una pregunta interesante, no la sabemos. Como en breve, nosotros estamos también haciendo un trabajo de lo que son las principales tecnologías que se vienen, digamos, de lo que se llama la logística 4.0, industria 4.0 o cadena de suministro 4.0, que el término en verdad en este caso viene claramente de industria 4.0. Y de una manera, lo que decía antes, cada empresa debe haber probado un montón de tecnologías y lo que sobre todo más que cuál funcionó y cuál no, yo diría que se ganaron un montón de años de cara a lograr esas mejoras de tecnología. La pregunta de Guillermina es brillante. La realidad es que no sé responderla, clarísimo. Justamente esa pregunta me la hacía ayer. Como le decía antes, estamos haciendo unos estudios tanto de impacto de lo que era digitalización, o sea, cuáles eran las empresas que estaban preparadas o no para esto, y un estudio estamos haciendo dos trabajos de investigación, y me hacía exactamente esa pregunta. ¿A quién entrevistar como caso de éxito? Que por las dudas no es lo mismo que a quién favoreció el coronavirus. Hay varias empresas que se vieron beneficiadas por todo lo que es el e-commerce, en definitiva, pero eso no significa que lo hicieron bien o que estaban preparadas, sino que el contexto le generó, por decir algo, para explicar un ejemplo. Si vos sos una fábrica de tapabocas, no porque estuvieras preparado te aumentó tu negocio. Entonces, la pregunta de Guillermina es una pregunta que quiero responder, estamos haciendo una investigación para eso, vamos a hacer entrevistas, hoy no la sé. Sí, es verdad que hay empresas que se favorecieron, pero a mí no me convence eso, sino que me quedo con la pregunta de quién realmente respondió bien, que la pregunta es mucho más compleja que la que estaba dando a responder yo. Estoy rehaciendo EDX en logística causalmente. Sí, bueno, EDX tiene un curso creo que en este momento abierto que se llama Supply Chain X0, que son las básicas de Supply Chain. Se los recomiendo, es un poquito tosco, poco tosco en el sentido para los que se hayan olvidado un poco de las matemáticas y la probabilidad, pero es bastante sencillo. Bueno, acá empiezan los comentarios, debemos decir que sí, qué pena que no tenemos más industria, que nos enamoramos del comercio exterior. Sí, no, ojo que vuelta, que la globalización no es nuestra, sino que es de todos, y estar conectados al mundo hay que especializarse. Es verdad que hay pocas industrias, pero hay que tener mucho cuidado, porque cuando se cierra industria, siempre dicen, no, está típico de Uruguay, por los costos, etcétera, pero hay empresas y hay industrias
que el Uruguay no debería tener. Y las tiene y se van a fundir. Y eso es bastante complicado de decir y políticamente incorrecto, pero en definitiva, en este mundo global tenemos que saber en qué especializarnos, sobre todo como país chico, para de alguna manera lograr esa diferenciación que necesitamos. Y así que con eso, ahí viene una pregunta de Fernanda que es muy buena y que obviamente se va a responder después, que es clave, que es, vino el e-commerce, todo el mundo fue al e-commerce, todo el que no tenía e-commerce salió a reaccionar, reaccionó, abrió una página, entró a vender con el e-commerce como si fuera algo fantástico y de alguna manera tradicional de hacerlo, y efectivamente no es la misma logística ni la distribución que se necesita para el e-commerce que para lo que era la logística tradicional, y por lo tanto, por más de que uno abra una página web y se ponga a entregar, no por eso está haciendo e-commerce de manera eficiente. Entonces, claramente esto implica, y por eso parte de los dos charlas que va a venir después, es justamente eso, cómo adaptar nuestro depósito cuando surge en cambio de demanda, que va a estar a cargo de Marcel, donde de alguna manera lo que pretende es eso, entender que un almacén es diferente cuando atiende un e-commerce de manera en régimen, ¿no? Que cuando atiende un canal tradicional. Lo mismo vamos a ver impacto en compras, y por último Jerónimo va a ver eso mismo cómo impacta en la distribución, que justamente es una distribución mucho más granulada, donde hay expertos, como podría ser Pedido Ya, Uber Eats o lo que sea, que tienen ese sistema trabajado, pero cómo hacer eso para grandes paquetes y para otro tipo de entregas que no necesariamente son a comercios. Así que acá tenemos otro. En un posible escenario donde multinacionales migren a América, ¿crees que Uruguay está preparado para atraer inversiones en el aspecto profesionalidad del sector, la cadena de suministros? Respuesta difícil nuevamente, eso me encanta, están teniendo preguntas interesantes. Respondo sí, no. Creo que Uruguay hoy en día es un país atractivo para invertir para las multinacionales por distintos contextos de conocimiento. Creo sinceramente que a nivel de profesionalidad del sector es un sector que está en debe, pero como cosa positiva, es muy raro de alguna manera que las empresas decidan por ese criterio. Muchas veces lo que son rangos más de abajo, o sea, son los que de alguna manera generan el cuello de botella. Y por último, lo que es gestión de conocimiento, la buena noticia es que esos puestos, comparado con otro tipo de requerimientos, son más fáciles de generar y capacitar. Por lo tanto, empresas como ya han pasado, como han venido empresas, por no mencionar varias, que están en World Trade Center, en fin, que han puesto sus filiales en Uruguay, han hecho una gran labor de capacitación que ha hecho que de alguna manera convertir expertos y generar que esto funcione. Bien, y con eso, si aparece una pregunta más, cierro, creo que ya están. ¿Hay algún mensaje nuevo? Bueno, en fin, a ver, quise ser breve, son las 7, así que vamos a cerrar el webinar. Les agradezco a todos por su participación, por sus preguntas, muchas de ellas bastante complejas de responder. Así que les hacemos llegar el video, bueno, espero que hayan disfrutado. Y esto recién arranca, quedan 7 más por delante. Fuerte abrazo y a quedarse en casa.